Podemos comenzar. Ok. Bueno, pues les damos la bienvenida a los compañeros de esta mesa Recording in número progress. 13, que en el marco del Congreso Internacional a Medio Siglo de Halconazo, 10 de junio de 1971, vamos a iniciar el día de hoy, día 3 de junio del 2021. Esta mesa tiene como título Los movimientos estudiantiles en los estados durante los años 60 y 70. Y tenemos aquí 4 participaciones. Vamos a empezar con la Universidad Autónoma de Baja California y cerraremos con la Universidad Autónoma de Chapingo.
Eh, Iniciaríamos la primera ponencia con Víctor Adán Flores. Él es maestro en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, y él nos va a presentar un trabajo que se titula La transformación de la universidad desde adentro, los procesos de conflicto como intentos de modificar la ley orgánica de la OABC de 1962 a 1975. Entonces le damos la palabra al maestro Víctor Adán Flores. Adelante. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias, compañeros que estamos ahorita en la mesa. Me voy a permitir compartir pantalla para, para apoyarme de una presentación que tengo. ¿Okay? Ustedes me informan si a continuación pueden visualizar la pantalla. Sí, ya se ve bien. Perfecto, muy bien. Como decía el doctor Sánchez, vamos a acotarnos muy rápidamente para dar oportunidad para no pasarnos de tiempo, ¿verdad? Hay que ser muy cautos en eso. Entonces vamos a ser muy concretos. Precisamente el tema es la transformación de la universidad desde adentro, ¿no? Los procesos de intentos de modificación de ley orgánica para el caso de la Universidad Autónoma de Baja California. Acá estamos desde Tijuana compartiendo esto. Entonces, iniciamos. Quiero mencionar que esto bueno, el trabajo que aquí presento es producto de una tesis de maestría que realicé en el Instituto de Investigaciones Históricas de la propia UABC. Es una parte que extraigo al yo haberme adentrado a el tema de la participación estudiantil en el Consejo Universitario de la UABC. Esto como producto de la experiencia de haber estado consultando las fuentes del Archivo General de la Universidad, en particular de las actas de Consejo Universitario, que para mi sorpresa son fuentes que, no obstante ser fuentes oficiales, tenían un registro muy revelador sobre la dinámica entre estudiantes y autoridades, sobre esos enfrentamientos que se generaban en un organismo interno de la propia universidad. Entonces, eso es algo que me llamó particularmente la atención, con lo cual me redimensionó esta parte tan sustancial que tiene la universidad dentro de todos estos contextos, ¿no? Y que considero muchas veces el enfoque lo radicamos con justa razón en los puntos de huella, los puntos traumáticos, para visualizar otros campos u otras dimensiones, como es el caso de la dinámica interna de una universidad, ¿verdad? Y en particular la participación estudiantil hacia adentro, ¿verdad? Con esto me ayuda a mí a repensar, junto a muchos otros que han estudiado estos temas, que evidentemente la universidad es una institución compleja, ¿no? En donde al interior se llevan a cabo estas situaciones de conflictividad, estas situaciones de lucha de poderes. Más allá de esta discursividad clásica de la universidad y sus tres funciones sustantivas, ¿verdad? No, dentro de las universidades hay rispidez, hay conflicto, hay enfrentamientos, precisamente, como nos dice el doctor Javier Mendoza, por esta heterogeneidad que existe al interior, es decir, pues porque hay diversos sectores que están intentando priorizar esas perspectivas, esos anhelos, esos fines, y esto genera precisamente situaciones de conflicto, situaciones de tensión, etcétera, etcétera. Y como les digo, nos lleva a repensar la función sustantiva entonces que tiene la propia universidad dentro de este contexto de los años, pues vamos a decir 50, 60, 70, en donde es la universidad como institución una protagónica de estos contextos sociales y culturales, pues.
es una forma más de poder tomar otro objeto de estudio para que sea analizado, ¿verdad? Este es más o menos el contexto por el cual yo entro a este tipo de temáticas. Ahora bien, es pues esta representación de cómo la universidad es este microcosmos en donde al interior se sitúan estas conflictividades entre los diversos sectores, estudiantes, trabajadores, autoridades, pero hay que decir, por ejemplo, para el caso de los estudiantes o de una gran parte de los estudiantes de estos contextos, años 60, 70, la universidad representa una etapa o un nivel previo a un nivel más grande, a un nivel superior, que es el de la sociedad, ¿verdad? Es decir, modificar, incidir en la normatividad, en el gobierno de una universidad, va a abrir paso para generar un impacto mayor, es decir, es un escalón para un grado mayor, para algo más grande que va a ser la sociedad, el gobierno, la cultura, ¿no? Entonces, por eso este primer punto de la importancia de observar a la universidad como este primer nivel, ¿no? Claro está que para muchos estudiantes de estos contextos, pues la universidad fue importante, pero a ver, para muchos otros, la ruta también estaba mejor fuera de la universidad, ¿verdad? A mí me interesa ahorita analizar esta parte de quienes observaban en las posibilidades normativas internas, es estas posibilidades de cambio y como un nivel para después incidir en algo mayor, ¿no? Como ya la sociedad. Ahora bien, voy a situar casos muy concretos de luchas internas que tienen que ver precisamente con estos intentos de modificación al gobierno universitario del caso de la UABC, de la Universidad de Baja California. Y tengo que mencionar, por ejemplo, la primer lucha sobre esta normatividad que se dio desde 1961, que fue pues la lucha para que se constituyera oficialmente el Consejo Universitario. Situándonos, poniéndonos en contexto, pues el Consejo Universitario es una de las autoridades, ¿no? de la universidad y creo que aquí compartimos, digamos, el esquema normativo general, ¿no? Siguiendo el modelo de la UNAM, ¿no? Pueden haber ahí algunas distinciones en nomenclatura, pero en términos generales es digamos, el mismo sistema, ¿verdad? Desde el Consejo Universitario, como este organismo de representación de los diversos sectores que componen la universidad, bueno, para el caso de la UABC, la cual se funda en 1957, pues tardó 5 años después de su fundación en que se creara este Consejo Universitario. Es decir, y se creó pues a partir de una lucha, a partir de una presión ejercida por los estudiantes porque pues pasaban los años y bueno, se pueden entender las circunstancias de creación de una universidad en la cual pues no hay recursos, no hay eh, infraestructura, etcétera, etcétera. Pero para el caso de eh, un organismo tan importante como era el Consejo Universitario, pues ya se sentía la necesidad de que éste se constituyera. Los estudiantiles, ¿no? Es una asignatura también muy importante. Pues no fue a partir de la presión que ejercieron estos estudiantes de la preparatoria de la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, que ante la fuerza, la presión y el convenio que tuvieron también con el apoyo de profesores y el director de la preparatoria y esta presión que se comenzó a ejercer hacia la figura del rector de la UABC fue que hasta ya en 1962, con toda esta presión también mediática, no se tuvo otra opción más que ya constituir oficialmente el Consejo Universitario. Es decir, el Consejo Universitario existía de papel, nada más, en la ley orgánica, pero no existía de hecho, no se llevaban a cabo reuniones, no se había constituido. En ese sentido, el rector se vio obligado a la creación. Sin embargo, en esta primera coyuntura, a partir de la decisión de las autoridades,
se destituyó al director de la preparatoria y a los profesores involucrados. Ya en la primera sesión de consejo universitario, tomando la voz los estudiantes, exigieron que se restituyera al director y a los profesores que habían sido expulsados por precisamente apoyar esta presión, lo cual pues no se logró y esto queda ahí como una especie de situación incómoda y de irregularidad dentro de esta primera etapa del consejo, ¿verdad? Y no se logró porque aquí intervino la Junta de Gobierno, esta otra autoridad que al final de cuentas tomó la decisión de que definitivamente tanto el director como los profesores que apoyaron a estos estudiantes que fueran destituidos. Y aquí también la Junta de Gobierno va adquiriendo este matiz de, bueno, este nivel de decisiones que se le pueden adjudicar, ¿no?, a esta autoridad y que poco a poco vamos a ir viendo cómo, pues, se va a convertir como en el enemigo predilecto de la presión estudiantil, ¿verdad? Bueno, pero esta es la primera lucha, 5 años sin consejo universitario hasta que por presión de estudiantes se logra constituir. Es decir, ya algo interno, algo normal. Y hay que decir, a partir de la creación del consejo universitario, que era el espacio normativo en donde existían estas posibilidades normativas que los estudiantes tenían para poder alzar la voz, exigir, es a partir de aquí hasta 1975 que va a existir, que va a prevalecer, digamos, la principal demanda interna, que es una demanda compartida en muchos espacios universitarios, que incluso hasta el día de hoy sigue siendo pues todo un tema de debate, todo un tema que sigue estando vigente, y fue la demanda de la desaparición de la Junta de Gobierno. Es decir, en todo este periodo del 62 al 75, desaparecer la Junta de Gobierno va a salir frecuentemente en las exigencias dentro de las sesiones de consejo universitario. ¿Ok? Ahora bien, antes de pasar a ese que es el punto central, abordaremos otra lucha que tuvieron los estudiantes en este organismo del consejo universitario, lucha interna, lucha por modificar la normatividad, que fue la paridad estudiantil. Otra exigencia, también compartida por muchas universidades de los diversos estados, en algunas ya a estas alturas de los años 60, 70 ya se había logrado, en algunas otras no. La paridad estudiantil, pues ¿cuál era la exigencia? Que por cada escuela o facultad de la universidad que había representantes en el consejo universitario, pues que hubieran 2 estudiantes por esa escuela. ¿Por qué? Bueno, porque lo que había era el director, un profesor y un estudiante. Y pues lo que los estudiantes exigían o manifestaban era, bueno, al final de cuentas, el director y el profesor, pues como trabajadores de la institución, pueden seguir una misma línea. Y entonces el estudiante se encuentra como en desventaja ante esos 2 votos que representan ante el consejo universitario. La exigencia es que hubiera un segundo estudiante y así hubiera una paridad, 2 contra 2, ¿no? Por cada escuela o facultad. Esto fue un debate, esto fue una exigencia que se vino trayendo por años, del 62, 63 hasta el 68, 69, en donde se agudiza, producto precisamente del contexto nacional, esta apertura a el respeto y la voz de los estudiantes y ante la fuerza que adquiere la presión ejercida por estudiantes, en sesión extraordinaria de Consejo Universitario se aprueba esta demanda de la paridad estudiantil y se aprueba entonces ya 2 estudiantes por escuela y facultad y con esto se genera la paridad estudiantil. Esto se realiza el 10 de mayo de 1970, acto por demás simbólico, fecha por demás simbólica en la que muchos estudiantes decían, pues fue un 10 de mayo en el que logramos esta conquista,
¿no? Fue un 10 de mayo, entonces les dimos en la madre, muchos decían, ¿verdad? Y precisamente se le llegó a denominar como conquista, ¿no? Dentro de este manejo conceptual de la... Eran 5 minutos. Perfecto. Sin embargo, hay que decirlo, y a través de la investigación que pude realizar, pues me fui percatando que esto que se denominó en su momento como conquista, es decir, el que hubiera dos representantes estudiantiles contra esos dos, autoridad y profesor, podríamos contemplarlo como un logro acotado, ya que la universidad también contaba con, además de las escuelas y facultades, con centros e institutos de investigación, en los cuales pues no había estudiantes, solo eran docentes, solo eran trabajadores los que trabajaban ahí, y pues en ese sentido, por cada centro, pues había representantes de la institución que estudiantes, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, la paridad estudiantil como una exigencia y como una demanda sí se logra en la universidad en 1970. Y ahora bien, el punto clave, el punto más importante de intento de modificación interna de la UABC es la desaparición de la Junta de Gobierno, que como ya les decía, desde el 62 hasta el 75 fue la demanda constante. ¿Qué era lo que se alegaba? ¿Qué era lo que manifestaban los estudiantes? La Junta de Gobierno como autoridad universitaria es el cordón umbilical del gobierno del Estado. Y la existencia de esa junta de gobierno, que es este grupo el de personas elegidas externas a la universidad, en cierta medida, externas o vinculadas, ¿no? Pues que al final de cuentas toman las decisiones más importantes para la normatividad, que es elecciones de rector, directores, etcétera. Decían, esta existencia es un peligro para la autonomía. No debe de existir la junta de gobierno. Y la demanda era quitar la Junta de Gobierno, quitar el patronato universitario. Lo más importante fue en 1975 porque se generó un proyecto impulsado por estudiantes que comenzó a tener mucha fuerza, mucha fuerza. ¿Y qué se quería? Quitar la Junta de Gobierno y que la fuerza recayera en el Consejo Universitario. Las decisiones más importantes de la UABC que recayeran en el Consejo Universitario. Además, que la Federación de Estudiantes se elevara al grado de asamblea universitaria y que esto fuera una autoridad universitaria con posibilidad de decisión. La universidad, decían, es la nueva revolución dentro del contexto semántico que se manejaba. Y las autoridades, como esta propuesta de ley orgánica tomó mucha fuerza, de pronto se cancelaban las sesiones. Entonces, esto se pospuso, no se llegó a aprobar, pero en su momento esta propuesta de ley orgánica estuvo muy latente su aprobación en Consejo Universitario y esto iba a modificar la estructura y la organización, el gobierno interno de la Universidad de Baja California. Sin embargo, no se habilitó y bueno, ya después viene este proceso de burocratización contemplada en este contexto nacional y hasta la fecha la UABC sigue contando con la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario y las mismas estructuras y los mismos. Pero en su momento sí fue una posibilidad casi a punto de lograrse esta modificación de ley orgánica de la UABC. Muchas gracias por su atención. Fueron cuestiones muy concretas. Un saludo a todos y muchas gracias nuevamente. Bueno, le agradecemos a Víctor Adán su participación y bueno, qué bueno que coincidimos con el tiempo. Le daremos la palabra a Juan de Dios Barrueta, que él es licenciado en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, maestro en Trabajo Social y actualmente cursa el doctorado en Historia. Juan de Dios Barrueta nos presenta la ponencia titulada El movimiento estudiantil y su incidencia en el movimiento obrero popular de 1973-1974 en Yucatán. Es decir, vamos a dar un salto del norte hacia el sur del país en otra experiencia interesante
justamente el movimiento estudiantil, que digamos en términos de tiempo y espacio sería interesante ver qué ocurría en el otro extremo del país, justamente en este periodo de movilizaciones en la parte de Baja California. Entonces le damos la palabra a Juan de Dios Barruet. Hola, ¿qué tal? Pues mil gracias, profesor. Voy a compartir pantalla. Y bueno, efectivamente, sí se ve, ¿verdad? Muchas gracias. Pues quiero partir eh, de una idea de Enrique de la Garza y de Tomás Egea en relación a que ellos vinculan la emergencia de movimientos estudiantiles a la construcción y consolidación del Estado mexicano. Un Estado con carácter social, digamos, al final de las luchas revolucionarias, pero también un Estado muy autoritario. Los años 20 y 30 fueron los de la reconstrucción del Estado después de la parte más álgida de las luchas armadas. Y bueno, ahí surgen algunos movimientos como el de la autonomía de la Universidad Nacional y el debate que se dio entre Vicente Lombardo Toledano y el profesor Antonio Caso, el filósofo, acerca de si la universidad debía o no tener una orientación ideológica. En las décadas de los 40 y 50 el Estado se consolida y da un giro hacia la derecha. Esto pues lo mencionaba ayer el doctor Lorenzo Meyer, que al ser producto de una revolución social se podía permitir el Estado oscilar de una a otra vertiente ideológica. Entonces, pues empieza a dejar a un lado toda esta ideología de izquierda del cardenismo y entonces se vuelve muy autoritario y muy controlador. Pero ya en los 60 y 70 los movimientos estudiantiles ya no pueden ser controlados tan fácilmente por el Estado. Este proceso general, digamos, que tiene todos sus matices regionales, en Yucatán empieza un poquito antes, en 1915, que bueno, la producción y exportación del enequén habían sido para Yucatán la fuente de riqueza y de desigualdad social más grande que ha habido, ¿no? En el porfiriato fue, digamos, su parte más, su esplendor de lo que era el llamado oro verde. Y entonces llega Salvador Alvarado como estos enviados del constitucionalismo, enviados por Venustiano Carranza a Yucatán, y como llega para sofocar una rebelión soberanista que la oligarquía enequenera había propiciado, pues llega con todo el poder y con toda la fuerza y el control de las armas y del Estado y logra hacerse del control de la exportación del enequén, aprovecha unos precios muy altos debido a la Primera Guerra Mundial e inicia una administración que se considera pues vertiginosa, en la que logró el consenso de las clases sociales, logró una serie de reformas muy importantes que fueron, como en otras regiones, una especie de laboratorio de la Constitución del 17. Entre estas, pues él reformó la educación, hizo cosas pues que eran muy notables en ese momento, como incluir a los peones de Hacienda y a la gente del muy interesante. Era un gobierno al que le llamaba socialista, pero en realidad era una especie de capitalismo de Estado, también muy controlador, eh, que sin embargo dejó, digamos, pudo, eh, pudo conformar en torno suyo a la clase intelectual y a las demás clases sociales. Esto lo catapultaba como un protagonista a nivel nacional y Carranza, pues preocupado por un posible rival, lo aleja de Yucatán y desmantela gran parte de su obra, devuelve el control del Enequén al Alberto, que se refugia en la Ciudad de México, y en ese momento pues tiene lugar la rebelión de Agua Prieta, que da por resultado la eliminación de Carranza y el encumbramiento del grupo de poder sonorense. Carrillo Puerto estaba muy vinculado con Plutarco Elías Calles, lo cual le facilitó mucho consolidar el Partido Socialista del Sureste y llegar a la gubernatura constitucional de Yucatán. Y bueno, implementar ahí un gobierno caracterizado por un socialismo que sí buscaba activar la lucha de clases y la organización popular mediante ligas de resistencia afiliadas al partido. Era un programa muy corporativo. Para tener un trabajo, para participar en la vida pública había que afiliarse a una liga de resistencia
y puso el reparto agrario como eje de su gobierno. Esto, en cuanto a la educación, optó por la escuela racionalista de orientación anarquista, por el control de la natalidad y la eugenesia, por rituales públicos como los bautizos y matrimonios rojos, en los que involucraba rituales mayas, con un sincretismo muy especial. Y bueno, fue un gobierno que se caracterizó por generar un clima cultural muy original, muy propio. Tuvo el apoyo de Obregón y de Vasconcelos para fundar la universidad, de la que fue primer rector el doctor Eduardo Ursáiz. Y bueno, tomó muchos elementos de la reivindicación de la cultura maya, eh, una estetización de la vida política como un poco a la usanza de lo que luego hicieron los fascismos en Europa, de retomar la grandeza del pasado cultural y para prestigiar al régimen. Y bueno, este gobierno fue interrumpido por la violencia política de la rebelión de la Huertista, en la que tanto Carrillo como Salvador Alvarado resultaron asesinados. Esto a escala nacional en los años 20, pues es la etapa, digamos, en que el Estado social se consolida y se crean las normales rurales, las misiones culturales y las escuelas rurales en vistas al reparto agrario cardenista. Esto, digamos, escuelas y procurar el bienestar de la población. Sin embargo, esa educación socialista que había tenido lugar desde 1934 es reformada en el régimen de Ávila Camacho y se da un viraje a la derecha, tacto con las condiciones de injusticia social y de desigualdad, y entonces empiezan a ver muy limitados sus recursos y se ponen ya como la Federación Estudiantil Yucateca, que fue creada en el 29 por el profesor Antonio Betancourt. Esta pues recibía apoyo económico de los gobiernos estatales y pues era como un semillero, como una escuela de cuadros para el régimen. Este apoyaba sus actividades culturales y deportivas y a cambio pues la Federación Estudiantil apoyaba también a los candidatos del régimen, como se puede ver, ¿no? Fidel Rodríguez Mezquita, que es un dirigente de los años 70 de la Federación Estudiantil Universitaria, habla del poder que llegaban a tener los líderes de la FEI, que invitaban a los líderes también de la Federación Universitaria a colaborar y bueno, se aliaban con golpeadores, con luchadores profesionales, con grupos de choque para reprimir y para intervenir en elecciones internas en las escuelas. La contraparte de esto es la Escuela Normal Rural de San Diego Tecash. Es una escuela que se fundó en una ex hacienda enequenera, en el sur profundo de Yucatán. Y bueno, en la Escuela Normal Rural, ahí fue como un semillero de juventudes comunistas. Esto es muy interesante. José Antonio Acal Molina, que es uno de los egresados y condiscípulo de Roger Aguilar, que también fue un distinguido egresado de la Normal Rural, que llegó a ser secretario del Comité Estatal del Partido Comunista en Yucatán. Cuenta José Antonio Acal cómo se formó la Juventud Comunista en un viaje a Cuba, acompañando al señor Alfonso Roy Herrera, que era dirigente del Partido Popular Socialista local, como parte de la delegación yucateca del Movimiento de Liberación Nacional. Este movimiento que fue encabezado por Lázaro Cárdenas y la Normal Rural de San Diego Tecash, se vuelven profesores en escuelas de Mérida, en secundarias, y ahí Pedro Quijano, un adolescente recién llegado del pueblo de Concala, Mérida, fue invitado a unirse al Partido Comunista entre 1965 y 66 y es invitado a tomar un curso en la Escuela Nacional de Cuadros del Partido en Ciudad de México. A su regreso, Pedro se vuelve dirigente de la Federación Estudiantil Yucateca, representando a la Escuela Secundaria para Trabajadores Lázaro Cárdenas, y posteriormente en la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña funda el Frente Estudiantil Cultural Jacinto Canec. Actualmente Pedro es miembro del Frente Activista de Yucatán y del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida. Se ha mantenido en el activismo. Participan en diferentes movimientos, se dan en el 66 se dio un movimiento campesino contra la burocracia, que fue el primer alcalde de oposición en ganar la ciudad de Mérida por el PAN en ese entonces, que bueno, el descontento popular se unió a la candidatura de Correa y a pesar de el posible fraude, ganó con una amplia ventaja al candidato priista. Esto hizo que se aventara para la gubernatura y ahí sí
el fraude fue de proporciones épicas y ya no le permitieron llegar, pero generó un gran descontento y participación de los estudiantes porque coincidió con el cierre de las escuelas normales rurales en 1969. Esta fue una forma como de castigo disfrazada de reforma educativa a las normales rurales que habían participado activamente en los movimientos sociales desde los años 50 y desde luego en los movimientos estudiantiles de los años 60. Entonces, de Mérida o de Progreso, y bueno, se vinculan con una serie de actividades para conmemorar el 2 de octubre, para protestar y condenar el halconazo del 10 de junio del 71, y no tardan en vincularse con la tendencia democrática del Sindicato de Electricistas de la República Mexicana, que bueno, hacen una serie de mítines en Mérida, en los que participan estudiantes del Frente Cultural Jacinto Canet como oradores. Y bueno, el representante del sindicato en Mérida, Humberto Sosa, pertenecía a las Juventudes Comunistas Yucatecas y ya como dirigente del sindicato, pues les prestaba el sindicato para que ahí pudieran hacer reuniones los estudiantes, y ahí es donde empiezan a hacer reuniones con trabajadores. En uno de estos actos para conmemorar el asesinato del profesor Genaro Vázquez, Pedro Quijano conoce a Efraín Calderón Lara y se vinculan ya con el movimiento sindical. Calderón Lara, junto con Humberto Sosa, hacen contacto con los choferes del sindicato de camioneros, que bueno, estaban ya hartos de su sindicato charro, y empiezan a, bueno, se negaba a dar el registro. Los trabajadores hicieron una manifestación frente al Palacio de Gobierno y apoyados por los estudiantes, pues prácticamente secuestraron los camiones y los llevaron a los terrenos del Tecnológico de Mérida y de la universidad. Finalmente obtuvieron el registro y más sindicatos empiezan. Y bueno, se suman los de la CONASUPO y en cosa de menos de un año forman 9 sindicatos. Esto atrajo también la solidaridad de trabajadores sindicalizados en sindicatos oficialistas, pero que empiezan a indisciplinarse y a salirse de la disciplina de las centrales charras, y empiezan a participar en mítines y en marchas de solidaridad con estos sindicatos independientes, y esto alerta a la clase empresarial que primero se proponen cooptar al asesor jurídico, a Efraín Calderón, y al ver que no es posible, pues terminan secuestrándolo y asesinándolo de una manera brutal. De manera que el movimiento tiene esas dos etapas. La primera, la de sindicalizar en Calderón Lara, pues ya es una etapa de organización popular, de gente indignada que toma las calles, que se forma un comité de lucha obrero estudiantil y medios también para tratar de contrarrestar la desinformación de los medios oficiales. Entonces, 5 minutos, sí, compañero. claro que sí. Entonces, pues las autoridades ametrallan la universidad porque ahí se concentraban los estudiantes. Fue uno de los gestos más vergonzosos. Esto antes todavía de que se sepa que Efraín Calderón fue asesinado. Los estudiantes y los comités de lucha empiezan a emitir volantes a la opinión pública para ir aclarando las campañas de desinformación. El 18 de febrero es encontrado el cuerpo de Efraín Calderón, se ve que lo torturaron de manera salvaje antes de asesinarlo, y esto pues genera ya una respuesta popular en contra del gobernador Loret de Mola, que pone en jaque a su gobierno, y entonces interviene la federación para sostenerlo, el gobierno de Luis Echeverría. Aquí se ven imágenes del sepelio que convocó a más de 15,000 personas. Y bueno, detalles como por ejemplo, ya con la intervención del gobierno federal, a los testigos que eran Pedro Quijano y Miguel Ángel González Zulup, los retienen en la Procuraduría durante varios días. Supuestamente ellos estaban colaborando de manera voluntaria, y luego dan a conocer los nombres de ellos y demás a la prensa, cosa que el comité y el Frente Sindical Independiente cuestionan en los volantes, ¿no? Emiten una serie de comunicados a la sociedad
satíricos para denunciar la complicidad del gobierno, de la CTM y de los empresarios. Se crea también el grupo de choque de los Xcahues, que son como los halcones yucatecos, que estaban a cargo de Julio Sosa Loret de Mola, que era sobrino del gobernador Carlos Loret de Mola, y eso también es denunciado por medio de todas estas publicaciones que se hacían con mimeógrafo y que se distribuían en comités de barrio, en ejidos, en todos lados, ¿no? Realmente fueron unos pocos meses, del 14 de febrero al 15 de abril, que pues tuvo lugar la huelga general y se dieron estas actividades. Esta es la declaración del pueblo organizado y el movimiento obrero estudiantil que da término a la huelga porque se había encarcelado a los responsables materiales del crimen y bueno, aquí se da cuenta de todas las organizaciones que se fueron formando en torno a este acontecimiento. Aquí hay algunas publicaciones que ha hecho Pedro Quijano, que ya están en el acervo de la Biblioteca Yucatanense, y algunas otras publicaciones un poco más recientes que se han presentado acerca de este movimiento, testimonios y crónicas, testimonios de análisis, y la novela de Hernán Lara Zavala, que igual es sumamente interesante. Entonces, pues es un movimiento que representa algo que no se había dado en Yucatán, una protesta social generalizada y desde luego la influencia de los movimientos estudiantiles a nivel nacional. Entonces, pues con esto yo cerraría la presentación y pues les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, muy interesante esta intervención del maestro Juan de Dios. Hay datos aquí tanto que sincronizan toda esta época, tanto en el norte como vemos con Baja California, como aquí en Yucatán, tanto la protesta social, tanto la aparición de estos grupos de choque, la intervención de los gobiernos en los movimientos estudiantiles. Y aquí quizás pues es interesante, al menos a mí me destacan dos elementos de esta última intervención. Primero, pues el exgobernador Carlos Loret de Mola, abuelo, digamos, de hoy, uno de los periodistas más incómodos de la 4T y quizás uno de los periodistas pues más reconocidos y documentados, aunque no se esté de acuerdo con sus posiciones. Es interesante esta conexión histórica. Y la segunda, pues veía que aparece allí esta portada de la revista ¿Por qué? Esa revista Teco, hasta donde creo, y que bueno, pues también es un reflejo de esa trayectoria eh, compleja de entender de muchos líderes políticos estudiantiles de esas generaciones. Pero bueno, vamos a darle pie al maestro Pedro Quijano. Él forma parte de la coordinación del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales Efraín Calderón Lara y es autor del libro Relatos Inéditos de la Historia Silenciosa de Yucatán. Él está en el 6 Efraín Calderón, que acabamos de decir, y el maestro Pedro Quijano nos va a hablar sobre la memoria del movimiento estudiantil obrero popular 73-74 en Yucatán, la vigencia de la lucha. Pues adelante, maestro. Buenas tardes y pues agradecer a los promotores como Jorge y otros, ¿no? Y desde luego a Juan de Dios. Yo quiero iniciar diciendo que los indígenas mayas desde el siglo XVI hasta este siglo han sido desde luego golpeados, pero no han desaparecido la cultura indígena maya de los pueblos originarios, ¿no? Y a pesar de una guerra de 50 años o más, del asesinato de Canec, del asesinato de Carrillo Puerto y de Efraín Calderón Lara, pues el pueblo yucateco se mantiene, ¿no? Y uno de sus protagonistas, uno de sus hijos de ese pueblo, son los estudiantes, la juventud estudiantil. Un poco quiero destacar que en esos años, quizás los estudiantes de entonces nos sentíamos con
la deuda con el pueblo mexicano, con los trabajadores, y queríamos devolver algo a los trabajadores. Y yo no sé si esta especie de mística nos sirvió para que podamos vincularnos, porque nos vinculamos con los trabajadores, ya lo decían, con los electricistas, nos vinculamos con los ejidatarios enequeneros que hacían marchas porque el Banco Agrario, pues su centro era el Parque de Mejorada, que es el centro, uno de los centros cercanitos al Zócalo de la capital. Pero estamos hablando de que los ferrocarriles, cuando llegaban en los techos, como si fuera la revolución, así llegaban a la ciudad de Mérida. Hablamos de 30 a 50 mil ejidatarios. Y allí estábamos los estudiantes, que no éramos solamente, éramos de distintas escuelas. Desde la secundaria, en mi caso y el caso de la célula que conformamos allí, desde los estudiantes de preparatoria, y logramos al fin que se vincularan también y ingresaran al Frente Cultural Jacinto Canec estudiantes ya de la Universidad hoy Autónoma de Yucatán. ¿Cómo logramos vincularnos entonces con los trabajadores, no? Yo a veces todavía no tengo, desde luego no hay una receta, ¿no? Pero pues allí nos abrían las puertas los electricistas, nos abrían la puerta los cordeleros, los trabajadores de la cervecera yucateca, y en los mítines y en sus marchas, ahí estábamos los estudiantes dando la cara y apoyando a los trabajadores, ¿no? Cuando hay alza de transporte de pasajeros, nosotros los estudiantes salíamos a la calle diciendo de que lo poco que ganan nuestros papás, pues lo vamos a repercutir nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera parte de los estudiantes viven de los salarios de los trabajadores. Pero no hay, como digo, una varita, sino que simplemente creo que la convicción, yo fui reclutado a la Juventud Comunista en los años, que ya se dijo en los años 60, y bueno, aunque con una edad de quizás 15, 16 años, pues uno no carbura. Yo soy de un pueblo, ¿no? Soy hijo de ejidatario, soy hijo de campesino, y que también mi papá se volvió obrero, ferrocarrilero. Pero digamos, el arsenal intelectual creo que yo no lo tenía. Voy a una escuela de cuadros, escucho muchos títulos de libros de enfermedad infantil del izquierdismo, escucho el imperialismo fase superior, pero bueno, de algo me sirvió escuchar, por ejemplo, a Valentín Campas Salazar, a Arnoldo Martínez, a otros camaradas, como el mismo pintor, el pintor muy famoso, no recuerdo su nombre, Siqueiros, por ejemplo, ¿no? Y otros. Total que eso también fue quizás un acicate que me hizo luego caminar en el sendero. Entrando al movimiento del 73, 74, nosotros ya habíamos conformado desde la Escuela Normal en 1969 el Grupo Cultural Jacinto Canec, en el que la bujía era los compañeros o mis compañeros que proveníamos de la Escuela Nocturna para Trabajadores, Lázaro Cárdenas. Pero pues allí ya enrolamos a estudiantes de la normal y crece este núcleo estudiantil, y nos vamos a las colonias y nos vamos haciendo solidaridad con el movimiento del 68, en el cual participamos de alguna manera porque éramos el enlace entre el Consejo Nacional de Huelga y la propia CENET, la Central Nacional. Éramos el enlace para estar con los estudiantes de la normal de San Diego Tectecas, de Yucatán. Ese movimiento entonces, o todas esas experiencias, pues nos fueron templando para que, llegando para centrar un poquito en la cuestión sindical, aproximadamente en abril, conformamos el primer sindicato de choferes urbanos por sus condiciones laborales. Y como churro, en agosto formamos el sindicato de la CONASUPO, y luego formamos el sindicato de zapateros, y luego formamos el sindicato de la universidad, que era una vergüenza, que donde se enseña el derecho,
que los trabajadores estén cercenados sus derechos laborales. Y se forma este sindicato, y se forma el sindicato de las gasolineras, y se forma el sindicato de Romarco, una empresa maquiladora, y se forma el sindicato de materiales de construcción, MITSA, y se forma el sindicato de fileteadores de Progreso, y se forma el sindicato también de CUSESA. 9 sindicatos que de abril, por decir algo, hasta enero, abril de 73 hasta enero de 74 logramos conformar. Tuvimos la fortuna de no ser una organización aislada. Nos vinculamos al Frente Sindical Independiente de Ciudad de México, nos vinculamos a algunos artistas como Amparo Ochoa, como el propio José de Molina, que participaron con nosotros, nos echaron la mano para la formación de estos sindicatos. Logramos entonces tener contacto con el FAT, con el Frente Auténtico del Trabajo. En fin, nos movimos en esa trayectoria. Cuando se estalla lo que ya se dijo, no quiero repetir mucho, pero hay el secuestro, hay una tortura contra Efraín, le rompen los testículos, le queman los antebrazos con metales o con cigarro, le sumen la sien izquierda con un culetazo al parecer, y luego el tiro de gracia en la cabeza por los autores materiales que bueno, ocurrió en ese entonces, ¿no? Ese movimiento dio margen, por supuesto, porque la trayectoria que habíamos hecho, no nos quedamos en la normal, nos fuimos a los centros de trabajo, nos fuimos a las colonias, nos fuimos con otras escuelas y facultades, y logramos engrosarnos, pero solamente éramos 37 estudiantes, entre universitarios normalistas y de secundaria. Pero pudimos, de alguna manera, el Partido Comunista estuvo cerca, ¿verdad? No dirigió estrictamente el movimiento, pero estuvo cerca, camaradas del Partido Comunista. Se forma un gran movimiento, una huelga, a partir del 14 de febrero de 1974, que concluye aproximadamente en abril de ese mismo año. Pero es una huelga inédita, porque no era una huelga estrictamente estudiantil. Los centros escolares, desde la primaria, secundaria, tecnológico, universidad, estaban literalmente tomados por los comités de barrio que habíamos formado y que se formaron en el calor del movimiento. Estaban tomados por grupos, piquetes de trabajadores de los sindicatos que ya dijimos que estaban allá también. Y esa huelga, los estudiantes comíamos y bebíamos allí. Cuando llegaban los grupos de choque similares a los halcones, la población y el gobierno y las dependencias apagaban la luz adrede, la luz pública no había, y la preparatoria 1 y el propio edificio central, etcétera, quedaban en cierta penumbra a partir, digamos, de las 9 de la noche. Entonces aprovechaban vehículos oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Salubridad para trasladar a los grupos de choque a esas escuelas, a esos centros que estaban tomados por las escuelas en protesta y para que se castigue a los autores intelectuales y materiales del asesinato. Esa era la demanda fundamental, y el respeto, por supuesto, a los sindicatos, ¿no? que se registre por la Junta de Conciliación, que se respete y que se firmen los contratos colectivos de trabajo. Esas eran, digamos, las demandas fundamentales. Y llegaban los grupos de choque y la gente que alrededor de las escuelas se encontraba, ellas mismas prendían los focos de sus luces o buscaban la manera de cómo enfocarnos, y eso nos daba margen para que nosotros, teniendo también algunas estrategias de timbres, algo para que en casos de una actividad o una actitud de agresión, se entere los que estábamos en las escuelas, y sobre todo la gente de los barrios iban en masa a las escuelas, nos coberturaban y lográbamos incluso detener a muchos de estos grupos de choque, que era gente vinculada al gobierno del estado del maldito Loret de Mola. Esto fue interesante, yo digo, porque logramos detener a muchos,
algunos de los que estaban allá querían acabar con ellos, agredirlos, golpearlos. Llegábamos a tiempo para evitarlo y ellos mismos finalmente, los scouts, decían que los pagaban, que los adiestraban, que había militares que los ayudaban, etcétera. Que por cierto, los autores materiales del asesinato de Efraín, cuando menos 4 de ellos son de extracción militar, incluyendo al jefe de la policía de Mérida en ese entonces, Luis Felipe Gamboa y Gamboa. O sea que me parece que este movimiento fue un movimiento estudiantil, obrero, popular, que es interesante, ¿no? Cuando oímos movimiento estudiantil, siempre miramos a las capitales como la Ciudad de México y el 68, pero si vieran también la aportación que se hace en las provincias, me parece que tenemos allá toda una historia, no solamente en México y en Yucatán, por supuesto, sino en el mundo, para aportar al fortalecimiento del movimiento de clases y al movimiento revolucionario que nosotros seguimos todavía con esa idea, con ese entusiasmo, con esas ganas, y por eso estamos vinculados con los pensionados, por eso estamos vinculados con los normalistas de ahora, por eso estamos vinculados con los movimientos campesinos en defensa del territorio, de la vida, aquí que se está despojando del territorio. Entonces, esa es, a mi juicio, que el movimiento estudiantil de provincia es un movimiento que debe ser cada vez tomado en cuenta porque aporta, ha dado aportaciones al movimiento en su conjunto de este país. Termino diciendo de que el movimiento de ese entonces para nosotros es totalmente vigente, porque lo que planteábamos era que se aplique el derecho laboral de los trabajadores. Jornadas de trabajo de 8 horas, sus pagos de horas extras, derecho a que les reconozcan la antigüedad para que puedan tener una pensión. Toda esa generación recibe una pensión actualmente de un 70% de lo que ahorró, porque no eran las AFORES, no estaba privatizado, ¿no? En cambio ahora recibe nada más entre 25, cuando mucho 30% de lo que ahorra y lo demás se lo roban las AFORES, ¿no? Por eso estamos planteando que el regreso a un nivel y a un estado de derecho, los gérmenes que pudieran dar origen, inclusive, ¿por qué no?, a partidos políticos, son los movimientos autónomos del gobierno, los movimientos de masas autónomos de la burguesía, los movimientos de masas autónomos de los empresarios, ¿verdad? Cuando decimos incluso autónomos de los partidos políticos, entendiendo que no estamos confrontados, sino que podemos tener coincidencias con los partidos políticos. En este sentido, consideramos la vigencia del movimiento nuestro y creemos que hay una crisis, en todo caso, en este momento muy actual, de una crisis del sistema de partidos. No está dando alternativas para el pueblo trabajador. Y quiero entonces cerrar cosas privadas. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, la propia gente ya organizada de más de 47 colonias, de un total de quizás 50, 60 en ese entonces, ellos se organizaron en comités y ellos les dábamos latas de leche nido para que lacradas y les dábamos un bonche de volantes y ellos lo repartían en las colonias, en los barrios. Regresaban y allí delante de ellas o de ellos, sobre todo mujeres, la participación de la mujer es de enorme importancia. Ellas llegaban, se abría la lata, se contaba, se les hacía un contrarrecibo y ya, ¿no? Y pudimos por ese entonces, de esa manera, hacer no menos de 1 millón de volantes que salían, como ya decía el compañero anterior, de las distintas escuelas y facultades de la universidad. Le quedan 3 minutos. Correcto. Pues ya con este hecho, yo estoy cerrando de que también la prensa tiene que ser una prensa nuestra y tenemos toda la capacidad para seguirlo haciendo. Pues muchas gracias. Yo quise ir muy rápido para ganarles a ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro Pedro. Pues definitivamente aquí destacaríamos también un lugar común que se da en
en las entidades del norte y en esta importante entidad del sur del país, que es justamente la tortura y el asesinato que se da en el contexto justamente de esta guerra sucia, aunque estábamos ya en ambos casos, en las ponencias presentadas en el sexenio de Echeverría, pero bueno, en lo internacional era la apertura, pero en lo interno era ya toda esta guerra sucia para exterminar a los enemigos políticos mediante la tortura y el asesinato. Y le vamos a dar la palabra al cuarto participante, que es al doctor Jorge Ocampo Ledesma, que sería de la Universidad Autónoma de Chapingo, es decir, nos vamos del norte al sur y ahora al centro del país, con otra experiencia muy interesante, muy novedosa y muy rica. Jorge Ocampo Ledesma, pues es coordinador de la línea Historia Agraria y Archivo Histórico del CESTAM de la Universidad Autónoma de Chapingo, esta ponencia que hoy nos presenta, que se llama Chapingo Presente, el movimiento estudiantil en la Escuela Nacional de Agricultura de la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo después del 68. Está en coautoría con María Isabel Palacios y con Adrián Lozano. Le damos la palabra al doctor Jorge Ocampo. Muchas gracias. Ya está proyectándose Sí, la presentación. presentación. Efectivamente, estamos ahí. Nosotros formamos parte del grupo de trabajo, incluyendo a los de la Unidad de Producción Digital, de la línea de investigaciones en Historia Agraria del CIESTAM. Es un centro de investigaciones pionero dentro de Chapingo. Ahorita van a entender por qué pionero. Y una de las cuestiones importantes es de que llevamos más o menos estudiando el proceso de desarrollo del movimiento estudiantil en Chapingo, más o menos como unos 25, 30 años como grupo de investigadores. Y eso nos lleva a que no solamente estamos investigando la historia, sino que muchas veces nos ha tocado ser protagonistas de estos procesos. Es decir, vamos a presentar esta cuestión como observadores y como estudiosos del movimiento. Dentro de ello, quiero presentarles a un destacado maestro que murió en 2019, el maestro, el ingeniero José Luis Mesa, que fue topógrafo universitario, impulsor de acciones comprometidas, sobre todo en el deslinde de los latifundios y la restitución de las tierras a las comunidades, con su teodolito y sus estadales al hombro. Este es José Luis Mesa Meneses. Muchas veces quisiera, antes de continuar, explicar que la Universidad Autónoma Chapingo es una universidad nacional, aunque tenga su sede en el Estado de México, en Texcoco. Ahí tiene su sede central o su sede principal, pero tiene expresiones en diferentes partes del país, casi todo el país. Junto con ello, se trata de convertir en una universidad nacional. Y dentro de ello, una cuestión que es muy importante destacar es que Chapingo es una universidad rural, es una universidad agrícola. Y la gran mayoría de sus estudiantes y buena parte de sus profesores provenimos del medio rural, o estamos ligados de diferentes maneras con el medio rural y con la producción campesina. Y dentro de eso, en Chapingo existe el internado para los estudiantes y se expresan también en las otras sedes estatales, y los comedores, ¿sí? Lo cual le da una intensa vida estudiantil dentro de la universidad. Bueno, los estudiantes son una energía de transformación. No hay instituciones educativas importantes sin que la movilización estudiantil esté presente. Los estudiantes promueven, generan, construyen las instituciones educativas más importantes. Han construido y siguen construyendo. Por eso, más allá de las simples anécdotas o las descripciones, encontramos una constante. Es el ejemplo transformador de los estudiantes. Y esa es la constante que vamos a observar y que estamos observando en las diferentes explicaciones que nos dan ahora los compañeros expositores. De lo que se trata, como nos explicaba el maestro Quijano, es reposicionar ese empuje, enlazar acciones y generar identidad nacional y un proyecto único que nos permita trascender las acciones individuales. Aquí estamos viendo a la organización
Campesina Emiliano Zapata de Venustiano Carranza en Chiapas, o la Unión de Comuneros de Emiliano Zapata con el señor Efrén Capiz, fue un gran dirigente agrarista, y su esposa, la señora Eva. En la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo es una constante, y Chapingo tiene de la huelga nacional de las escuelas de agricultura en 1967 y de la participación de los chapingueros en el movimiento estudiantil del 68. Prácticamente el movimiento del 67 fue el preámbulo dentro de Chapingo para la participación en el 68. Si en el 67 la participación de Chapingo hubiera estado un poquito más disminuida, o bastante más disminuida, el 67 fue, por decirlo así, el primer round dentro del desarrollo de estas formas de organización y de lucha. El escenario que teníamos enfrente a partir del 65, 67 y hasta más o menos 1984 eran las tomas de tierras. Y las tomas de tierras significan, a nivel de las luchas campesinas, el gran ejemplo, porque cuestionan la propiedad privada de la tierra y ponen el ejemplo. Si la tierra es de quien la trabaja, como decía el general Zapata, la fábrica es de quien la trabaja, la tierra, la casa es de quien la ocupa, y la universidad o las escuelas son de quienes las estudian y las trabajan. Y de esa manera se enlaza rápidamente esas movilizaciones agrarias con lo que van a hacer las universidades pueblo. De las experiencias más importantes de las universidades pueblo, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Puebla, algunas facultades y escuelas de la UNAM, otras del Politécnico, de la Escuela de Antropología, se destaca también Chapingo. Chapingo acaso sea la única universidad que permanece con estas formas de educación democrática, donde nuestras autoridades son electas por voto universal, directo y secreto de estudiantes y profesores. Y se genera una orientación con sus diferentes concepciones. Durante los años 70 y desde los años fines de los 60, 70, hubo de manera subrepticia, de manera presencia de propuestas armadas en la Escuela Nacional de Agricultura, la presión de profesores y de estudiantes a principios de los años 70. Esta es una foto del Consejo Nacional de Huelga, y están representantes de todas las escuelas, de la UNAM, de filosofía, de economía, de ciencias, los representantes del Politécnico, Raúl Álvarez Garín, y este de blanco que está acá es uno de nuestros símbolos más importantes en el 68, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Y esta es la movilización, las movilizaciones campesinas en las cuales la presencia de Chapingo siempre ha estado presente. En la universidad en la Escuela Nacional de 1972 y un fuerte no, también se Sí, yo creo que le está fallando su ¿sí me siguieron escuchando? Se perdió la conexión. internet. A ver si anda fallando. Sí, está fallando. Creo que el internet ahorita por esto, el clima y demás. Muy bien. Se da una conversión de la Escuela Nacional de Agricultura en Universidad Autónoma Chapingo en este periodo. De manera fuerte, se creó una ley en 1974 con Echeverría, que fue modificada en 1977 por José López Portillo.
decretada, siempre pasando por la Cámara de Diputados. Sin embargo, lo que estaba en el centro del conflicto era la permanencia de la preparatoria agrícola y la importancia. Y el Consejo Universitario, y el Consejo Universitario en Chapingo desde 1937 es paritario. La permanencia del Colegio de Posgraduados con la estructura de investigación y de posgrado. Esta fotografía que aparece aquí es una movilización en 1976 por la Universidad Autónoma Chapingo, por transformar la Escuela de Agricultura en universidad. Pero al final de cuentas lo que se está peleando en la confrontación interna no es solamente cómo va a estar organizado la votación, se están peleando dos modelos de educación agrícola, dos modelos de investigaciones, dos formas de universidad, de país y de mundo. Eso es lo que está detrás de la confrontación por la construcción de la universidad. Dentro de ello, los bandos que se establecieron tienen múltiples enlaces porque pertenecen todos ellos al gremio agronómico. Pero sin embargo, con la ley del 74 se dio esa confrontación y el conflicto se escaló entre 1974 y 1976, al grado de que había conatos fuertes de violencia dentro de la institución. En 1976, en julio del 76, el ejército ingresó al campus de la Escuela Nacional de Agricultura, al mismo tiempo que se tomaban, no de manera casual, los campos agrícolas experimentales en todo el país para romper la formación del Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos de INIFAP, de línea en aquel momento. De tal forma que para 1977, diciembre del 77, se reedita, se vuelve a elaborar la ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo, nuestra ley orgánica, con lo cual se crea la universidad, pero se separa el colegio de posgraduados. Ahora somos dos instituciones separadas. Para poder recuperar las estructuras de investigación y posgrado, nos tardamos 30 años, pero ya las tenemos. De ahí viene el carácter pionero del centro de investigaciones. En la década de los 90 se ha desarrollado una fuerte acción estudiantil a través de lo que se llama la vinculación. Y ese movimiento estudiantil reprodujo formas de intercambio con regiones, organizaciones y movimientos rurales, generando brigadas para ir a las comunidades, capacitar y aprender de los campesinos, apoyado siempre por una fuerte tendencia de profesores. No pude encontrar las fotos por la situación en la que estamos, que está cerrado nuestro archivo histórico, pero aquí podrán apreciar fotografías donde los estudiantes están dándole, explicándole en diferentes comunidades las formas de producción en los huertos familiares en la Sierra Mazateca. Aquí se ve el clima mesófilo de montaña con la niebla. Mientras que de la otra parte, en la parte derecha, estamos en un platanal en la zona de la planicie costera, en el Totonacapan, haciendo las mismas actividades, ¿sí? Y aquí tenemos una serie de fotografías en resultado de esta brigada de educación y capacitación comunitaria. Hacia este siglo, ya en este siglo, hacia el 2000, maestro, hay un problema, no está compartiendo las imágenes, se cortó. Perdón, entonces sí, se cortó, ahorita nos enviaron aquí un mensaje. Muy bien, voy a regresarme y voy a volver a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, esta es la entrada, por si se habían, lo voy a decir muy rápidamente. Esta es la entrada del ejército a la universidad en 1976. Ahí se ven la fotografía. No hay muchas fotografías porque fueron, digamos, evitadas, pues, ¿no? Esta es la movilización, y esto nos llevó a una movilización constante dentro de la universidad. En la década de los 80 y de los 90 se desarrolla este movimiento estudiantil donde se genera la unidad entre la organización estudiantil
que se había creado al principio de los 80 con los sindicatos de trabajadores y de académicos. En ocasiones con el Consejo Universal de Insurgentes. Estas son movilizaciones del 2 de octubre donde está Chapingo presente, y esta es la fotografía donde está el Consejo Universitario, están los estudiantes, consejeros, sosteniendo su manta. Esta es la vinculación estudiantil de la década de los 90, les decía, con los huertos familiares y la formación de brigadas de educación y capacitación que vamos a las comunidades, y desde las comunidades desarrollamos no solamente esta tarea, sino lo que desarrollamos es la promoción de la organización comunitaria y productiva. Y hacia este siglo, el movimiento estudiantil en Chapingo parece que está detenido, ¿sí? O está, digámoslo así, latente. Hay un profundo reflujo, por ejemplo, expresado en la incapacidad para elegir por voto universal a su dirección organizativa, a su comité ejecutivo estudiantil. Se mantienen y continúan las acciones, sin embargo, pero desde los salones de clase, es decir, en las formas más cotidianas y más inmediatas, y durante 10 años la administración universitaria, de manera no casual tampoco, de manera muy vinculada con la situación del movimiento estudiantil, ha carecido de un proyecto de desarrollo universitario. Las propuestas de construcción desde las instancias académicas son las que se promueven, son las que se presentan, y eso demuestra una importancia estratégica de los profesores, no solamente por la permanencia que tenemos los profesores en la universidad o la formación o la edad, sino porque nos permite ser el puente entre los trabajadores universitarios y los estudiantes. Como conclusiones de nuestro trabajo, podemos decir que tenemos una trayectoria y unas perspectivas. En los últimos años se ha desarrollado de manera fuerte la solidaridad con las movilizaciones de los maestros. Con los maestros nos ligan multitud de relaciones, no solamente de los sindicatos, en cuanto sindicato con sindicato, sino de los estudiantes, porque en casi todas las casas campesinas, en casi todas las casas de los estudiantes chapingueros o de los egresados de Chapingo, además de un ingeniero, hay un profesor. Se desarrollan fuertes movilizaciones con la lucha campesina, fuertes acciones de solidaridad con la lucha campesina, por ejemplo, con la lucha de Atenco, o con la lucha contra el Plan Chontalpa en Tabasco, en todo el país hay una presencia fuerte y una constante fuerte de vinculación de la universidad o de los estudiantes con las luchas campesinas, y también con las luchas del neozapatismo. Los zapatistas han estado en la universidad en varias ocasiones, y entonces les ha recibido de manera fraterna, de manera amable, de manera solidaria. Este es un profesor de la universidad, y este es un trabajador, estudiante y trabajador, y es el autor también de esta ponencia. La lucha es contra el neoliberalismo con las normales rurales. ¿Por qué? Porque con ella nos liga una amplia trayectoria de lucha desde más o menos 1924-25. Y en especial estamos con la lucha por los 43 de Ayotzinapa, contra la represión a los normalistas en Puebla, y contra la represión a los normalistas en Chiapas. ¿Sí? Está nuestra solidaridad con ellos. En la universidad, y no es casualidad tampoco, se ha desarrollado un movimiento de las mujeres. Antes, en los años 70, digamos, había poquitas muchachas entre el medio estudiantil. Sin embargo, en la actualidad, más o menos el 50% de la matrícula estudiantil son mujeres. Y eso permite apreciar la emergencia del movimiento de las mujeres dentro de la universidad y contra el machismo. Y adicionalmente, hay unas propuestas de vinculación fuerte con las organizaciones rurales. Fíjense que digo organizaciones rurales, ya no solamente organizaciones campesinas, ¿sí? Y junto con ello, estamos en una nueva etapa de construcción de la universidad. Hemos ingresado a esta etapa que tiene como características, entre otras, la proyección de la universidad hacia todo el territorio nacional. El incremento de la matrícula, actualmente más o menos de 11,000 estudiantes, la propuesta es pasar a 30,000, con nuevas ofertas educativas diversas en su orientación. Lo mismo de desarrollo sustentable,
que de propuestas de ingeniería de punta como mecatrónica. De lo que se trata es de consolidar la estructura de investigación y de posgrado dentro de la universidad y promover a nivel nacional la Escuela Nacional Preparatoria. Nuestro lema o nuestro resumen es que la universidad busca la defensa de la universidad pública y comprometida, la defensa de un campo vigoroso y un México soberano. En Chapingo no hay nadie que se oponga a esta conclusión. Estos son algunos de los materiales que hemos publicado, un grupo de investigadores, dentro de los cuales están también nuestros compañeros que con los que elaboramos la ponencia, y tenemos una serie de materiales y tenemos algunos trabajos adicionales en ponencias. Estos son libros y los pueden ustedes recuperar, bajar gratuitamente y porque vivos los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias. Muy bien, maestro Jorge Ocampo, pues más o menos cerramos en buen tiempo. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han enviado. Las vamos a leer y ya nada más les pediríamos que nos dieran la respuesta. Aquí pregunta Elisa Martínez, al primer ponente, en este caso al compañero que nos habló de Baja California, si fue un engaño de las autoridades de la universidad lo que les planteaban a los estudiantes, ya que no aprobaban los planteamientos estudiantiles. Esa es la pregunta para el primer compañero. Para el profesor Pedro Quijano, le preguntan que fue un movimiento muy amplio el que él describió y que se tiene que ver con las luchas anteriores que se habían dado en Yucatán y que en este movimiento, ¿qué tanta participación tuvieron los pueblos mayas y las mujeres? Bueno, ya serían las tres preguntas que nos hicieron llegar ahorita y bueno, si pudieran ustedes, empezando con el compañero Víctor, pues seguiremos con Pedro y si hay alguna otra que nos llegue ahorita y si no algún otro comentario de parte de ustedes. Muy bien, sí, como un plan, digamos, de las autoridades universitarias, no. No existía, digamos, como tal. Algo que quizá sirva para, digamos, para contextualizar un poco, ya que pues aquí yo quise concretar digamos, estos intentos por parte del sector estudiantil en Baja California de modificación de la normatividad, pero digamos, porque dejé de lado, por cuestiones concretas del objeto de estudio específico que presenté, dejé de lado pues que en Baja California también hubieron movimientos estudiantiles, ¿verdad? Particularmente los movimientos más fuertes fueron en 1969 y en 1971, precisamente en las ciudades de Ensenada, Mexicali y Tijuana, ¿verdad? Sector estudiantil, porque hay que decir, pues no era un sector estudiantil homogéneo, pero sí los líderes estudiantiles supieron, y esto lo pude corroborar a través de la tesis que elaboré de investigación, hubo momentos en los que los estudiantes supieron negociar con las autoridades universitarias. Y específicamente, esto como producto de un nivel de politización y también un nivel de comprensión de que había algunas cuestiones que convenían tanto para el sector estudiantil como para las propias autoridades universitarias. Es decir, cuando había una unión o una vinculación, una capacidad de negociación para hacer estas solicitudes presupuestales frente al gobierno del estado o frente a la federación, ¿no? Visita del presidente Luis Echeverría,
líderes estudiantiles vinculados a las autoridades universitarias, hacer frente común y generar estas solicitudes de infraestructura, autobuses, en fin, creo situaciones que se pudieron vivir en muchos estados. En ese sentido, los estudiantes también supieron esta capacidad de lucha, pero también comprendían los momentos en los que podían negociar por cuestiones muy concretas y que esos fueron las motivaciones de los movimientos acá, que tuvieron que ver con espacio propio, espacio, terrenos para la construcción de las universidades, porque hay que decir que si bien la UABC se funda en el 57, no es hasta el 69 y hasta el 71 que en estas diversas ciudades se logra la obtención de terrenos propios en los cuales se construyen los edificios donde los estudiantes van a realizar sus actividades. Es decir, hasta ese momento se cuenta con instalaciones propias y los movimientos fueron invasiones de terrenos, precisamente. En ese sentido, hay una cuestión también de lucha, pero también de capacidad de negociación con autoridades universitarias. Algo así como plan o un... No, podríamos pensar también en mecanismos de candados de las autoridades universitarias en ciertos momentos, pero sobre todo el concepto clave que yo veo aquí es capacidad de negociación, porque evidentemente había una lectura de el funcionamiento de la institución por parte de las autoridades universitarias, del rector, de la Junta de Gobierno, y se tenía esa capacidad para actuar, ¿no? Entonces, más que otra cosa era capacidad de negociación, pero en otras circunstancias, demandas y lucha, ¿verdad? Bueno, muy bien. Al maestro Pedro, aquí sobre la participación de los pueblos mayas, de las mujeres en estas movilizaciones. En el transcurso de la huelga estudiantil popular, se conformaron alrededor de 20 comités campesinos, incluyendo lugares como Valladolid y sobre todo una población que es muy mentada en el caso de los pueblos indígenas, que es el pueblo de Canchoc. Ellos incluso nombran una comisión para ir a la sede del Comité Obrero Estudiantil Popular en la ciudad de Mérida. Va una comisión para plantear tres cosas. Uno, que si en el caso particular de Pedro Quijano, y si hay alguno más que sienta que su situación está en riesgo y no queremos otro Efraín, en este momento nosotros los sacamos de aquí y los llevamos al pueblo de Canchoc, para que en nuestro pueblo saquen a algunos de ustedes. Tendrían que acabar con la población nuestra. Ese lugar es un lugar muy aguerrido, participante incluso en lo que fue la guerra de castas, en fin, y la formación de comités campesinos, pues eso nos dice que sí hubo una participación en que se abre la esperanza de los pueblos oprimidos del campo en este movimiento. En cuanto a las mujeres, pues simplemente hay que decir, de los más de 40 comités de barrio de la capital, el 90% estaba conformada por mujeres. Y en los grupos estudiantiles también era notoria la participación, por ejemplo, de muchachas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Yucatán. Entonces, fue una revolución donde en las escuelas se podía hablar, hacer teatro, cantar, dibujar, y la gente vivía libre. Allá en las escuelas de medicina, en la facultad de Derecho, en la facultad, en el mismo edificio central de la UADY, allá estaba abarrotada la gente. Entonces, había las muchachas, era un movimiento popular, ¿no? Me parece que eso es
lo fundamental que yo quiero decir. Naturalmente, ya para la inspiración de algunos de los dirigentes fue pues un poquito la historia que que tenemos, un poquito sobre todo la participación del movimiento del 68 y desde luego lo que ocurrió en el 71 y luego el foro estudiantil que se hizo en la UNAM de estudiantes a nivel nacional, en el cual pudimos enviar delegados. Todo esto fue creando las condiciones para hacer lo que pudimos hacer. Bueno, muchas gracias. Aquí habría una pregunta pues que le haríamos tanto a Víctor Adán, como al compañero Jorge Ocampo. Esta pregunta se relaciona pues con estos señalamientos, esa reflexión que hacía en la conferencia magistral Lorenzo Meyer sobre la cooptación de estudiantes, la cooptación de líderes por parte del Estado, por parte del gobierno, de estos distintos movimientos que se dan en esa época, en esa generación. Él citaba algunos casos, pero bueno, todos conocemos casos. Cuando vemos la crónica de lo que ocurrió el 10 de junio de 1971, uno de los líderes estudiantiles que encabezaba esa marcha era el famoso Eduardo Valle, conocido con el apodo del Búho. Sin embargo, eso pasó en 1971. Sin embargo, en 1990, es decir, 91, 92, ya en pleno sexenio de Carlos Salinas de Gortari, siendo secretario de Gobernación, el que fue rector de la UNAM, Jorge Carpizo, contrató a ese joven Eduardo Valle, el Búho, y entonces paradójicamente el Búho, de haber marchado con los estudiantes del 10 de junio del 71, casi 30, 40 años después, ya trabajaba como policía en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y le dieron un cargo muy importante, incluso el propio Búho en aquel entonces le tocó enfrentar a algunos de los cárteles de la droga que empezaban a emerger en México, y recuerdo que en algunos periódicos de la época el propio Búho decía que si le daban armas él iba y confrontaba a los del cártel del Golfo. Pero bueno, llama la atención porque ese ejemplo, como ese ejemplo, pues está el ejemplo del otro gran líder del 68, Guevara Niebla, que también fue citado, ha sido citado en estas conferencias magistrales, uno de los líderes que estuvo en Lecumberri, en la cárcel de Lecumberri, y que pues años después fue incorporado a la Secretaría de Educación Pública, primero pues me parece que desde Salinas, después con Cedillo, y bueno, actualmente creo que también forma parte está en el organigrama de la SEP, de la 4T. Pero bueno, Meyer hablaba de esa cooptación, de cómo el gobierno logra incorporar a esos líderes, esos luchadores sociales. Ustedes, en la experiencia que tienen de sus entidades, ¿se dio ese fenómeno, maestro Víctor Adán? Y después le preguntaría al maestro Jorge Ocampo. En el caso de Baja California, yo podría pensar en, digamos, en dos ámbitos. Por ejemplo, aquí también destacaron, ya hablando específicamente de movimientos estudiantiles y de jóvenes que pertenecían a las juventudes comunistas, hubo personajes, hubo nombres muy importantes que después se incorporaron a movimientos del centro del país, algunos a movimientos, por ejemplo, con los enfermos en Sinaloa. Destacaría, por ejemplo, el caso de los hermanos Irales, Gustavo y Dionisio Irales, que son nombres que tienen, que resuenan, digamos, la importancia de, pues que ellos siguieron la ruta, digamos, de un, pues siguiendo ideales de transformación, no se ajustaron a las políticas reformistas ni se adecuaron a estas
a estas formas en las que, por ejemplo, para el caso de la UABC, ya en la década de los 70, pues poco a poco, con la construcción de infraestructura y demás, esa es precisamente la manera en cómo los movimientos fueron perdiendo la bandera de lucha en cierto aspecto, pues ya que este apoyo social, este apoyo de los sectores obreros que también tuvieron los movimientos acá, pues poco a poco fueron indicando, bueno, la universidad está creciendo, la universidad está con instalaciones, ya tienen aulas, pues bueno, ¿cuál es el punto, no? Entonces, estos nombres que se mencionan en algún momento, por ejemplo, el caso de Gustavo Irales, que va a formar parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, también en algún momento va a trabajar pues creo que en la Secretaría de Gobernación también, pero digamos, acá, pero esos son como casos muy de los más sonados, ¿verdad? Pero acá líderes estudiantiles baja californianos que participaron en los movimientos, puedo decir que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, al final de cuentas, cuando lograron el propósito de la obtención de terrenos, muchos de ellos pues estudiaron carreras y se formaron en la propia universidad e incluso hoy en día siguen teniendo estas asociaciones civiles en las que se reúnen, en las que comparten sus experiencias, pero sí ya con una perspectiva eh, de que los objetivos fueron muy concretos acá y que muchos de ellos sí se obtuvieron desde esta perspectiva de pues que la universidad funcionara, de que la universidad tuviera esta capacidad de funcionamiento general. Y en ese sentido, muchos de ellos, por ejemplo, son profesores en la propia universidad, y ahora se plantea desde este otro plano, ¿verdad? Digamos, creo que también la propia inercia ya de la década de los 80, con estos procesos de burocratización de la educación superior, ¿no? Como dice Adriana Costa Silva, llevan a que la UABC en particular entre en estos procesos de estabilidad institucional. Y eso en gran medida hizo que los movimientos estudiantiles, pues, perdieran estas banderas, ¿no? Ante el funcionamiento de las propias instituciones. Entonces, inevitablemente muchos veían en la universidad, pues ya mejor formas de desempeñarse, formas de trabajar, y sí, muchos de ellos ahorita, por ejemplo, están en una correspondencia con la institución, muchos que fueron líderes de los movimientos están en esta correlación, en este buen trato, en esta eh, digamos, cordialidad y evidentemente manifestando pues lo que fue su experiencia en un momento en el que las circunstancias eran otras, ¿verdad? Eso podría ser a grandes rasgos el escenario acá en Baja California. Ay, maestro Juan de Dios, se me borró ahí comentarle, pero pues el caso emblemático allí de esta comunidad eh, que usted y el maestro Pedro han delimitado muy bien, pues está el caso de que es uno de tantos ejemplos, yo creo que ustedes conocen mejor del director periodístico de esta revista, ¿Por qué? ¿No? Que la historia política de este personaje, Óscar Menéndez Rodríguez, que estuvo en Cuba y después de estar en Cuba se hizo amigo de Fidel Castro en esa época y después regresó a México, fundó su revista y su revista se convirtió, digamos, en una de las revistas de mayor impacto al denunciar la represión del gobierno, pero por momentos parecía un agente doble, parecía trabajar tanto para el gobierno cubano como para el gobierno mexicano o para el movimiento estudiantil. Y después, quizá lo más sobresaliente, muchos años después, muchas décadas después, es justamente cuando Carlos Salinas es candidato a la presidencia. La revista de este señor Menéndez publica un famoso libro sobre la niñez de Salinas, ¿no? De cuando mató a su sirvienta, él y el hermano, jugando con una pistola. Y ese libro fue editado por esta revista. ¿Por qué?
por sus reporteros que en ese momento cambió su nombre, se llamaba Por Esto, la revista, y que tuvo un impacto importante cuando Salinas casi recientemente había sido destapado como candidato presidencial. Después ya presidente Salinas le da una entrevista exclusiva a este señor Menéndez y tiempo después la revista Por Esto desaparece de México, pero se sabe que se va a asentar justamente al sureste del país, a Yucatán me parece, y a esta zona, y crea todo un imperio ahí periodístico, ¿no? Y pues desaparece el mapa, no sé si es un ejemplo de cooptación, pero bueno, ¿qué nos puede decir usted, maestro Juan de Dios, al respecto? Pues yo creo que es una larga historia porque estos Menéndez tienen una trayectoria desde principios del siglo XX en Yucatán, con Carlos R. Menéndez, que publicaba la revista de Yucatán y la revista de Mérida. Esto desde el siglo XIX. Y él estuvo involucrado siempre en revueltas populares también en esa época contra el grupo llamado la Casta Divina, ¿no? Que era este grupo que se aprovechaba del control del Enequén, que tenían a su cliente único en Estados Unidos, y entonces como que ahorcaban al resto de hacendados para comprarles muy barato y ellos quedarse con las ganancias. Entonces esa élite se divide a principios del siglo XX y los, digamos, los hacendados despechados querían tumbar a la Casa Divina, que eran muy cercanos a Porfirio Díaz, a Limantur y a toda esta gente que era uno que fue gobernador de Yucatán, Olegario Molina. Entonces ellos movían el pandero y Carlos R. Menéndez era la oposición junto con Delio Moreno Cantón, que era también poeta y periodista, eran gente de letras. Carlos R. Menéndez me parece que es hijo de Rodolfo Menéndez de la Peña, que fue fundador de escuelas, fue un gran pedagogo en Yucatán que vino de Cuba. Y bueno, pues ellos incluso participaron en una especie de golpe contra Madero, porque Madero impuso a Pino Suárez. De Madero siempre oímos que el presidente López Obrador dice que fue el presidente más demócrata, y yo siempre pienso en cómo impuso a Pino Suárez y hubo represión y demás contra ese grupo de Delio Moreno que tenían un gran apoyo popular y nunca pudieron llegar a la gubernatura porque digamos que esa oposición se dividió y Madero optó por Pino Suárez, ¿no? No quería saber nada de estos grupos. Y Carlos R. Menéndez, pues funda el Diario de Yucatán, después sus revistas pasan a ser el Diario de Yucatán, siempre muy alineado con los intereses de los empresarios, de la gente de derecha, con una filiación un poco de derecha, y luego sus descendientes se dividen y entonces creo que son primos, ¿no? El Diario de Yucatán y el Por Esto son diarios antagónicos, pero son de familiares, o sea, son de descendientes de Carlos R. Menéndez, y el Por Esto, pues es, digamos, el de izquierda o el que no es tan a la derecha, ¿no? Es como, es muy curiosa esa historia del periodismo yucateco, ¿no? Que también la revista Política documentó mucho los movimientos sociales en los 60s. Esa tiene más, pues tiene cosas padrísimas, ¿no? Tiene como otra narrativa un poco menos escandalosa que por qué y por esto, ¿no? Pero sí, bueno, es muy interesante toda esa historia del periodismo aquí en Yucatán. Bueno, finalmente, pues ya se nos acaba el tiempo, maestro Campos. ¿Hay algún comentario sobre la cooptación de líderes y de personajes destacados del movimiento estudiantil por parte del gobierno? Sí, yo no creo que sea cooptación por parte del gobierno. Yo creo que es un recurso de reproducción del sistema. Ajá. Quiere decir que entonces inclusive estos líderes estudiantiles se vuelven parte del mismo sistema o bueno, de los egresados de las universidades se vuelven parte del sistema y ocupan cargos de dirección de organizaciones, de asociaciones y puestos públicos en los diferentes órdenes de gobierno, municipales, estatales, federales, a todos los niveles, legislativo, judicial,
tal vez judicial menos en nuestro caso, Ujú. pero sí en puestos de ejecutivo. Eh, yo creo que hay y eso nos habla, Nos está cortando ahí como explicaba, yo le llamo, perdón, le y voy a se nos quitar cortaba allí la comunicación. sí, le voy a quitar la cámara, para que, a ver si nos ayuda eso. Pero Sí, les digo que el maestro Víctor ya nos hablaba de las controversias y de los conflictos dentro de las instituciones y sí, también dentro de la misma situación del estudiantado. El estudiantado, como hemos explicado, no es un grupo homogéneo, tiene múltiples aristas y además no es lo mismo el muchacho, creo que el maestro Quijano nos los ha explicado, no es lo mismo el muchacho de 15, 16, 20 años de las preparatorias al profesionista de los 40, 50 años, padre de familia, etcétera, y con otros intereses y otras aspiraciones. Eh, yo creo que entonces ahí tenemos que ver esa situación de homogeneidad y lo interesante es ver no solamente a los que son cooptados, sino a los que permanecen, ¿sí? ujú, A los que se mantienen. Y en el caso de Chapingo lo que tenemos es una controversia interna que dura décadas. ¿Estamos por la soberanía alimentaria y la soberanía nacional o estamos por integrar la agricultura a los grandes circuitos agroexportadores? ¿Estamos en la visión empresarial transnacional o estamos por la economía campesina? Y esa confrontación dura décadas. Lo ujú, dije muy rápidamente, pero eso ha permitido que diferentes estudiantes, líderes estudiantiles, activistas en el 68, participen de manera fuerte eh, al frente de impulsando las organizaciones campesinas. Cuando les decía yo que iban al reparto de tierras o a las organizaciones o a promover la productividad en las comunidades y las organizaciones, es que se convertían en parte de esas organizaciones. De tal manera que cuando se dio la Coordinadora Nacional Plan de Ayala entre 1979 y 1984, en todas las organizaciones campesinas de la CEMPA, en todas las organizaciones campesinas de lo que luego se va a llamar la UNORCA, en el Barzón y en diferentes expresiones organizativas, sino que muchas veces pasan a ser presidentes municipales o a ser ujú. organizaciones. E inclusive les mostré una movilización. En 1982, 83 se desarrolló una fuerte movilización campesina estudiantil en la que Chapingo promovió una marcha a nivel de Chapingo a la Cámara de Diputados. Y al frente estuvo no solamente el Consejo Universitario, sino estuvo la organización estudiantil. El secretario general que estuvo al frente de esa movilización, se llama ahora el ingeniero Silvano Aureoles, Mm, que es el gobernador de Michoacán, que fue Michoacán, diputado, que fue senador, que es del sí. PRD y que promueve la alianza con el PAN y con el PRI, Ah, etcétera. Sí, ese es uno de nuestros destacados dirigentes estudiantiles. destacados. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Ha sido muy rica la experiencia de este intercambio de ponencias, de experiencias, sobre todo del norte, del sur y del centro del país, y pues estos últimos elementos que siguen todavía siendo muy polémicos, ¿no? Acerca de si son cooptados o si simplemente la universidad capacita y prepara política, intelectual y académicamente a sus cuadros para que estos se incorporen, como bien se ha dicho, ya sea la administración pública, la privada, los grupos sociales y demás. Entonces les agradecemos muchísimo al compañero Víctor, al compañero Jorge Ocampo, a Juan de Dios, al maestro Pedro Quijano y pues a los compañeros que nos siguieron en esta mesa, sus preguntas, sus comentarios y pues les agradecemos su participación en este congreso pues a 50 años del Halconazo y pues seguimos en este congreso, en las actividades todavía seguirán. Ahorita cerramos 10 minutos antes porque así nos han indicado quienes están manejando aquí la plataforma para dar pie a la siguiente mesa
Y les recordamos que el Congreso pues tiene actividades todavía el día de mañana, viernes, y el sábado hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces los invitamos a checar el programa, si están interesados en alguna mesa, en alguna presentación del libro, en alguna de las actividades que se van a seguir realizando aquí. Pues les enviamos un cordial saludo y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Profesor. Un gusto Gracias. estar compartiendo con Hasta luego. ustedes, Mucho gusto. profesor Jorge, Víctor. Sí, Voy a igualmente. detener la